es Ariadna Andrea Martínez Hernández y hablaré sobre la película Morelos, el espíritu de un hombre que liberó a un pueblo. Voy a dar mis puntos de opinión, lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que siento que le falta a la película. Para eso voy a dividirlo en dos partes. Primero hablaré sobre la historia y después de su producción audiovisual. Empezamos hablando de nuestro protagonista José María Morelos y Pavón, quien fue un sacerdote, militar y patriota mexicano que liberó la segunda etapa de la Guerra de la Independencia Mexicana. Pues bien, la historia comienza después de la batalla de la toma de Cautla por el ejército independentista. Y como va avanzando la historia, nos va mostrando los diferentes sucesos como la planeación de la toma de Oaxaca, de Acapulco y de Valladolid, las batallas que se fueron realizando y sus tomas de decisiones. Bueno, empezamos con mi primer punto de vista sobre la historia. Me gustó que no fue como otras películas que solamente se basan en los conflictos iniciales y la planeación de las batallas. Al contrario, abarcaron sucesos más allá de los conflictos y guerras y en lo personal siento que contaron una parte de la historia poco conocida como la vida privada de Morelos. Muestran cómo se vivía en esa época. Nos podemos dar cuenta claramente que si eres de una clase social alta, vivías y vestías de una forma elegante, cómoda y claro, con riquezas. Si eras de una clase social media, vivías pues más o menos bien, pero si eras de la clase social baja, se destacaba en tu vestimenta, hogar y en el trabajo. Hicieron un gran énfasis en la toma de cargo de Morelos, ya que a él se le daba el cargo de Alteza Serenísima de la República, sin en cambio él demostró lo que realmente quería y que todo lo que estaba haciendo no era para tener un mejor cargo, sino para llegar a un propósito que ya tenía planteado desde hace mucho tiempo y por ese motivo le dieron el cargo de representante del Supremo Poder Ejecutivo, lo cual él aceptó con gusto. Hablan de que es un mulato, por lo que yo he estudiado de historia. En pocas ocasiones se habla acerca de los genes de Morelos, pero aquí hacen la mención de cuando tenían miedo a que Morelos tomara la Ciudad de México. Y fue cuando Calleja menciona que de igual forma masacrará el ejército de ese mulato como lo hizo con el ejército del cura Hidalgo. Y se me hizo una buena estrategia para recordar ese dato curioso de Morelos. Los sentimientos de la nación en este punto se puede notar el verdadero objetivo de Morelos y el propósito por el cual nunca se rindió ni abandonó las batallas, cuando muchas veces se lo propusieron y en lo personal lo que más me gustó de esta parte fue que la primera persona a que le dijo estos sentimientos fue a la mujer que amaba. El triángulo amoroso entre Carrasco, que más bien fue una traición que Morelos y Francisca le hicieron. Hay que tener en cuenta que a Morelos le gustó Francisca desde el momento en que Carrasco se la presentó y que Morelos era una persona muy especial para Carrasco, ya que lo seguía a donde fuera y le demostraba lealtad. Sin embargo, él aprovechó la situación de que él se fue a una batalla y les dieron la información de que él había muerto. Y aprovechó esto para meterse con su esposa en vez de darle un apoyo en agradecimiento a todo lo que su esposo hizo por él. Y también una gran traición fue parte de la esposa,
porque demostró el verdadero sentimiento que tenía hacia su esposo. Por eso, en mi punto de opinión, pienso que no estuvo mal que Carrasco delatara a Morelos porque lo traicionó de la peor forma. Y no solamente lo traicionó a él, sino también a su hijo, que siempre lo negaba, a lo que vamos con el siguiente punto. ¿El apellido Morelos realmente era malo? Morelos siempre le decía a su primer hijo que nadie podía saber que él tenía su apellido, ya que era muy peligroso y le podían llegar a hacer daño. En mi opinión, esto fue solamente una excusa para que la sociedad no se enterara de que anteriormente había tenido una esposa y que a base de ese matrimonio tenía un hijo, el cual siempre dijo que era su sobrino y lo trataba como tal ante la sociedad y pues enfrente de las personas. Y al tener una hija con otra mujer y sí reconocerla como su hija, sí fue una traición. Y creo que su castigo el castigo que recibió por eso fue el no poder estar con su hija por muchos años y solo convivió con ella unos cuantos minutos antes de que lo fusilaran. El último punto de la historia es que pienso que no debieron de haberse confiado tanto en la última batalla, ya que aunque tenían muchos hombres, eso no les garantizaba una victoria, ya que muchos eran nuevos en batallas y hay que ser realistas, no a todos los conocían, lo que le dio ventaja a los insurgistas para poderlos atacarlos y saber de lo que tenía y saber lo que tenía planeado. Bien, ahora vamos con mis opiniones sobre la producción audiovisual. La primera son los personajes y actores. Opino que estuvo muy bien la aparición de los personajes principales y más influyentes en la historia. Incluso les dieron la oportunidad a otros que no lo eran y sobre todo que fueron actuados por actores conocidos como Dagoberto Rama, que interpretó a Morelos, Juan Ignacio Allanda, Juan Carlos Nieto Chao y la aparición de Fermín Martínez. La vestimenta. Opino que hicieron un gran trabajo con la vestimenta, ya que se acomodaron a la aparición de cada personaje, tomando en cuenta su estatus social y a la época que estaban viviendo. Otro es su buena ambientación en todo momento. Dieron a entender la época en la que se encontraban, como por ejemplo en la arquitectura, en los medios de comunicación, en gastronomía, pero no mostraron mucho, en transporte, incluso en la calidad de cámaras mostraron cómo sería en esa época. Mi último punto es que me hubiera gustado que le hubieran dado más realismo a las batallas, ya que en ciertas tomas se notaba claramente que no era una batalla real. Incluso había tomas en las que había cuerpos que aparentaban que ya estaban pues muertos y no se veía tomas de sangre ni nada de eso. Aunque hay que tener en cuenta que pues cuenta como una película educativa donde pues incluso niños lo pueden ver y pues eso también influye mucho. Pero sí me hubiera gustado que hubiera más escenas con sangre para darle una toma más realista para demostrar que pues era una batalla. Bien, ahora voy a mencionar los elementos, escenas o acontecimientos que nos muestran y opino que se ocurrieron en la vida real. De igual forma voy a mencionar los que pienso que no ocurrieron o que no los mostraron como en realidad fueron.
En mi opinión, pienso que sí se basaron mucho en la realidad, en cómo fue esa época y los hechos históricos, ya que mostraron cómo fueron las tomas de los lugares, cómo fueron surgiendo las batallas, los sentimientos de la nación, la firma de la independencia, el plan de la forma de la toma de la Ciudad de México, cuando los realistas fusilaban y cómo mostraban sus cabezas, que nos los mostraron cuando realistas paseaban la cabeza de Galilea, cuando Calleja les ofrece el indulto y nos muestran cómo mucho tiempo después Morelos sí lo acepta, igual que otros que estuvieron con él. Ahora voy a mencionar los acontecimientos o escenas que pienso que no iban tanto a la realidad o que no estuvieron bien plasmadas. El primero es que Morelos solamente aceptaba a hombres que tuvieran conocimiento de armas o que supieran pelear, y en las primeras escenas nos muestran cómo Matamoros se está quejando porque los nuevos reclutas no saben disparar o incluso no saben pelear. El segundo hecho es que no muestran cómo en realidad fue cuando Morelos traicionó a Carrasco, ya que en las escenas se muestra cómo es que Carrasco se ofrece para llevar una carta a Tlalpa, y ahí es cuando lo capturan, que es cuando Morelos piensa que murió y así aprovechó para estar con su esposa. Pero en realidad fue que él mandó a Carrasco a las batallas más peligrosas para que lo mataran y así pudiera quedarse con su esposa. Tercera, que mataran a realistas por haber ayudado a insurgentes. En la escena donde los realistas van a matar al ejército de Morelos, Iturbide menciona que quemarán las aldeas de los que apoyaron a insurgentes, cuando en realidad ellos aceptaban a cualquiera a formar parte de su ejército, sin importar que fueran mujer, ancianos, niños o del mando contrario. Por eso en esa escena no estuvo muy realista o no la dijeron de una forma correcta, ya que en realidad sí apoyaban o aceptaban a cualquiera que aceptara estar con ellos. El cuarto, cuando Ronzais le dice a Carrilla que los insurgentes mudarían su congreso a Tehuacán y que allí los podían atacar, cuando en realidad fue en Puebla donde los atacaron y fue donde Morelos descubrió que le dijo a Carrilla donde en realidad estaban era Carrasco. Quinto y último, en la toma del fuerte de San Diego se muestra que pasaron 5 meses hasta que lo pudieron tomar, pero en realidad pasaron un poco más de 3 meses para que accedieran los realistas y ahora sí lo pudieron tomar y ser suyo. En conclusión, para mí fue una película muy buena que te atrapa en los primeros minutos y quieres seguir viendo para saber qué pasa. Y como va avanzando la historia, te vas dando cuenta que no es una típica historia, no es una típica película de historia, y vas conociendo o recordando hechos históricos que nos han contado durante nuestra vida histórica. Y aparte así te ayuda a conocer más sobre este personaje Morelos y más sobre las personas que estuvieron influidas que estuvieron muy involucradas con él.